Vamos a adorar al Señor. La palabra dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en qué, en espíritu y en verdad. Así que en esta mañana levanta tus manos y vamos a adorar al Señor. Y vamos a decirle: Señor, queremos escuchar tu voz. Tu voz nos guía, tu voz nos lleva a lugares de seguridad, Señor. Te adoramos, Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra y toda la alabanza, Señor, te pertenece a ti. Sí, Señor, háblanos. Abrimos nuestros oídos espirituales. Queremos escuchar tu voz, Señor. Tú eres hermoso, tú eres digno de nuestra admiración, tú eres digno de nuestra adoración, Dios. Y estamos en esta mañana preparándonos, oh Señor, para tu palabra. Y queremos, oh Señor, confesar que tú eres glorioso, hermoso y eres digno, Dios. Oh, 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 Cristo, eres hermoso, glorioso, eres digno. Oh
Señor, queremos que en esta mañana tu palabra, Señor, sea tu voz. Estamos, oh Señor, pidiéndote, habla, Señor, que tu pueblo escucha. Queremos, oh Señor, escuchar tu voz, voz de Dios, Dios. No queremos, oh Dios, escuchar las voces alternativas. No queremos escuchar la voz de nuestro enemigo. No queremos escuchar la voz de nuestro pasado. No queremos escuchar la voz de la gente. No queremos escuchar la voz de la religión. Queremos voz de Dios. Voz de Dios. Queremos, oh Señor, no guiar nuestra vida por lo que quiere la gente o por lo que la guía otra gente. No queremos guiar nuestra vida por lo que dice ese gran vasija, oh Señor, de la religión, donde entran tantas cosas que no son tuyas, Dios. No queremos guiar nuestras vidas por cómo haya sido nuestro pasado. No queremos guiar nuestras vidas por cómo el enemigo de nuestra alma quiere, oh Dios. Queremos guiar nuestras vidas por tu voz. Me guía. Dile tu voz. Y tu voz me guía. Si tu voz, si tu voz me guía. si tu voz Me guía. si tu voz Me guía. si tu voz Me guía hacia ti. ¿Cuántos quieren ser guiados por la voz de Dios en esta mañana? Pues si ya has preparado tu espíritu, pues puedes tomar tu asiento y decirle: Señor, guíame con tu preciosa voz. Aleluya. Vaya conmigo ahí a la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, los versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aleluya. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es palabra de Dios para usted en esta mañana. ¿Cuántos la reciben? Pues si está listo para recibirla, pues le digo que hemos venido hablando durante las últimas semanas acerca de la voz de Dios. Decíamos, es vital para crecer aprender a definir la voz de Dios, aprender a diferenciar. Hay muchas cosas en este mundo que compiten o que se confunden con la voz de Dios. Lo primero que se confunde con la voz de Dios es muchas veces, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios, los demonios creen y ¿qué? El enemigo sabe más Biblia que usted. El enemigo se conoce la Biblia mejor que usted. Y va a tratar de usar la palabra de Dios para disfrazarse. Y disfrazado de palabra de Dios, va a tratar de manipularlo a usted en su vida. Así que tenga cuidado, porque el enemigo no va a venir con dos tarritos y un tridente en la parte de atrás, como hay algunos artistas que lo han dibujado. No, el enemigo va a venir disfrazado de ¿qué? De oveja. Y va a hablarle supuestamente palabra de Dios. Pero Jesús nos enseñó cómo nosotros podemos diferenciar la voz del enemigo. Clave, ser lleno del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y allí el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero para aprender a diferenciar la voz del enemigo necesitamos practicar las disciplinas espirituales. No cualquiera, no solamente la oracioncita de los alimentos y por la mañana, no solamente el versículo que pone el pastor en Facebook todos los días. No, necesitamos practicar disciplina profunda, ayuno, oración, vigilia. Dice que Jesús supo diferenciar la voz del enemigo estando en ayuno. Así que necesitamos practicar disciplinas espirituales profundas si queremos no dejarnos engañar. La segunda voz que decíamos en esta serie es la voz del pasado. Tantas veces nos creemos que así soy y así seré, o árbol que nace torcido, y decimos, ¿dónde está eso en la Biblia? No, dice que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero hay cosas del pasado que nos cuesta mucho trabajo dejar. Hay cuestiones de carácter, hay cuestiones de personalidad, hay cuestiones de costumbres, hay cuestiones incluso de vicios del pasado que nos cuesta dejar, por los cuales necesitamos nosotros aprender a diferenciar la voz del pasado de la voz de Dios. Decíamos, cuidado con la voz también de la gente.
Porque tantas veces queremos guiar nuestra vida cristiana por la opinión y el criterio de la gente. El cristiano, en cuanto a su manera de vida, no puede ser muy democrático. El cristiano tiene que ser teocrático. Tenemos que aprender a buscar guiar nuestras vidas no por la opinión, no por el criterio, no por lo que se dice, no por el qué dirán, sino por qué dice Jehová, qué dice Dios. Y así es que yo quiero, independientemente del siglo en que esté viviendo, de la cultura en que esté viviendo, yo quiero tener la cultura del reino más que la cultura hispana. Alabado sea el Señor. La voz de la religión, decíamos la semana pasada, cuidado con la voz de la religión, porque es la voz esa que también se disfraza de voz de Dios. Es ese camino que nunca te lleva al final, es esa bolsa donde se ponen todas las cosas que son religiones. Cuidado con la religión, porque ahí también están otras religiones que no son de Dios. Dios no cabe en una bolsa con nadie. Dios no convive con otras religiones. Dice Deuteronomio, Jehová nuestro Dios uno es. Así que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por encima de la voz de religión. ¿Y cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? Los evangelios reconocen momentos que se manifestó la voz de Dios. Número uno, queremos hablar rapidito aquí, clase de escuela dominical, rapidito, bien sencillo, los cosas que quizás algunos de nosotros ya hemos visto. ¿Cómo habla Dios? Si usted empieza a leer los evangelios y empieza a hojear su evangelio, usted se va a dar cuenta que a lo largo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay diversos momentos donde Dios habla. ¿Cómo Dios habla? Pues por medio de ángeles. Dios mandó sus mensajes. Allí está el ejemplo de que a quién le habló Dios por medio de ángeles. A José y a María le habló por medio de ángeles. Por medio de sueños también Dios habla. ¿Cuántos le han hablado Dios aquí por medio de sueños? Poderoso. Por medio de sueños Dios habla. ¿A quién le habló Dios por medio de sueños? También a José, también a los magos. Aquellos sabios del oriente que vinieron, les habló Dios por medio de sueños. ¿Cómo habla Dios? Por medio de la profecía. Sí, el Antiguo Testamento está lleno de profecía, pero cuidado, también en los evangelios está la profecía. Dice que cuando llevaron el niño a Jesús a presentarlo al templo, allí había un anciano llamado Simeón, que dice que cuando vio a Jesús dijo: ahora hágame el funeral, ya me puedo descansar en paz. En paz descanse, EPD. Aquí ya Simeón que se lo lleve allá todas las cosas, porque han visto mis ojos la salvación de Jehová. Pídele a Dios que tu familia no se vaya sin ver sus ojos la salvación de Jehová. Pero no solamente eso, allí está este ancianito que le dijo, que ¿sabes qué le dijo? Dice que cuando vio al niño, dice que profetizó. Y dice que todo lo que Jesús vivió en su vida, dice que nadie se lo iba a imaginar, porque todos tenían unas expectativas bien grandes del ministerio de Jesús y pensaban que iba a ser aquel Mesías con la espada en la cintura que los iba a librar de los opresores romanos. No. Este ancianito dice que escuchó la voz de Dios y dijo: una lanza traspasará su costado. Dice que allí Simeón profetizó. Dios habla por medio de la profecía. Dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Esta iglesia necesita profetas. Esta iglesia necesita gente que venga y que diga menos yo pienso, yo creo, a mí me dijeron, yo busqué en internet, yo vi en YouTube. A gente que diga: dice Dios. Aleluya. De cierto, dice Dios sobre tu vida. Dice Dios sobre esa petición. Dice Dios sobre esa cuestión que estás pasando. Dice Dios. El cristianismo necesita menos gente que diga lo que piensa y más gente que hable voz de Dios por medio de la profecía. He tenido grandes experiencias en mi vida donde los grandes pasos que he tenido que dar en mi ministerio y en nuestra familia han sido profetizados. Cosa que nadie, ni a mí me subía a la cabeza que iba a pasar. Como yo nunca pensé que iba a pasar, de antemano vino un profeta de Dios y nos dijo: ahí viene voz de Dios. Va a suceder esto, prepárate que por ahí viene Dios. Prepárate que lo que viene es esto. La profecía es importante en el pueblo de Dios. Dios habla por medio de ángeles, por medio de sueños, por medio de profecía. Dios habla muchas veces por medio de voz directa. Allí en el bautismo Jesús estuvo, dice que cuando salió después de haber sido bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Habla por medio de revelaciones.
Dice que allí en medio de la confesión de Pedro, dice que Jesús le dijo: mijo, eso no te lo enseñaron en el seminario, eso no te lo enseñó ningún pastor, eso no te lo enseñó ningún instituto bíblico, eso no lo aprendiste en internet. Dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Dios habla también por medio de revelaciones. Revelaciones también habla Dios. Dios habla también por medio de circunstancias. Ahí apaguen esa alerta ámbar que anda por ahí. Mira a ver si es Trump que está mandándole un mensaje. No, no es Trump. Turn it off. Dios habla por medio de las circunstancias. ¿Cómo habló Dios? Dice que un día Jesús le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo digo, sino que se haga como tú dices. Entonces, las circunstancias próximas, las circunstancias que vinieron después de esa oración, fueron la voz de Dios. No se pasó la copa, era necesario que Él pasara esa cosa. Muchas veces Dios habla por medio de las circunstancias. Sin embargo, la forma más directa, escúcheme, la forma más directa que habla Dios es por medio, Dios habla como pastor y como maestro. Diga conmigo: pastor y maestro. Dios habla conmigo como pastor y como maestro. Era la manera más común que habló Dios. No se lo olvide, porque le va a hacer falta esos dos títulos después, más adelante. Va a ver que nos va a hacer falta. Jesús, de la manera más común que habla en todos los evangelios, es como pastor y como maestro. La voz de Dios está allí. ¿Cómo puedo yo identificar la voz de Dios? ¿Cómo puedo identificar la voz de Dios? Allí está en el capítulo 10 de Juan. Princesa, si me lo lee, por favor. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son los que oyen la voz de Dios? Mis ovejas. Ahí está el primer requerimiento para escuchar la voz de Dios. Si yo quiero oír la voz de Dios, tengo que aprender a ser ¿qué? Oveja de Dios. Lo primero que tengo que aprender, ¿cómo identificar la voz de Dios? Es que tengo que aprender a ser oveja. Dice ella: linda oveja y no chivo. Cuidado con los chivos. ¿Cómo se llamaba la chivita de allá de Samira? Lulú. La chivita Lulú de Samira, que todavía vive Lulú, Robert. O ya se la comieron ya en Chilindrón. Si queremos identificar la voz de Dios, tenemos que ser oveja y no Lulú. Oveja y no chivos. Fíjense que el ser oveja lo que establece es una relación en 3 dimensiones. El ser oveja establece una relación de dependencia con Dios en 3 dimensiones: seguimiento, sustento y protección. Seguimiento, sustento y protección. Todavía hay un teléfono por ahí que está sonando. Gloria a Dios. Seguimiento, sustento y protección. La oveja es la que sigue al pastor en busca de esas 3 cosas: seguimiento, sustento y protección. Hay situaciones difíciles que pasamos todos, pasamos por situaciones difíciles. Si usted no pasa por situaciones difíciles en la vida, pues yo no sé qué hace aquí. Ya tenía que haberse ido con el Señor hace mucho rato. He pasado en mi vida y en mi caminar por situaciones muy difíciles, en las que tantas veces hemos tenido que tomarnos las manos, mi esposa y yo, y hemos tenido que decirnos: ¿sabes lo mejor que tiene esta situación? Dime si has pasado por ahí. ¿Sabes lo mejor que tiene esta situación? Es tan complicada, es tan intrincada, es tan difícil, es tan imposible. No le encontramos la punta al ovillo, no le encontramos la solución. Es tan complicada la situación que esto solamente Dios lo arregla. ¿Alguna vez has pasado por ahí? Por situaciones, sí, porque como seres humanos sabe que nos creemos cosas, ¿no? Muchas veces nos creemos, nah, I got this, I can handle it, right?
I can handle it. Y siempre, por más que oremos y levantemos las manos, siempre nos creemos cosas. Siempre albergamos alguna fe y pastor, vamos a estar bien, porque albergamos todavía fe en el médico, todavía fe en el abogado, todavía fe en las leyes, todavía fe en los políticos. Todavía tenemos un poquitico de fe, todavía funcionan un poco de fe en las cosas. Pero llega el momento donde nos damos cuenta que todas esas cosas en las que estábamos confiando no funcionaron. Ninguna nos llevó a ningún lado. Se nos acabaron los recursos. Y es el mejor momento, es la mejor situación donde tú te puedes encontrar. El mejor spot, el mejor lugar donde tú te puedes encontrar es en la situación donde solamente dependas de Dios, donde nada más funcione y donde solamente dependas de Dios. Y ahí dice Dios, espérate que ahí voy ahora. Espérate que esa es mi especialidad. Cuando todavía creemos que tenemos el control, Dios no se especializa en esas cosas, porque dice que Dios no se especializa en lo posible, Dios se especializa en lo imposible. Así que lo que primero que tengo que darme cuenta yo para empezar a oír la voz de Dios y empezar a ver la manifestación de Dios es darme cuenta que mi situación es imposible para los hombres, pero posible para Dios. Aquí está la dependencia. Depender de Dios como ovejas. Sin el Señor no soy nada. O simplemente reconocer nuestra condición más allá de nuestras circunstancias. Porque cuando las cosas nos van bien nos creemos cosas. Cuando las cosas nos van bien muchas veces pensamos tener lo que no tenemos. Pensamos tener una seguridad y una garantía que después nos damos cuenta que es falacia. De eso habla la dependencia. Para yo aprender a escuchar la voz de Dios, tengo que aprender a depender de Dios como una oveja depende de su pastor. El resultado de quien oye la voz de Dios es el seguimiento. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Todo empieza con el seguimiento. Si no oyes a Dios, es porque no le sigues. Y aquí está el punto. Las tres dimensiones son seguimiento, sustento y protección. Oiga, nos gusta mucho el sustento de Dios. Nos gusta mucho la protección de Dios. Dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Que Dios me sustente, que Dios me provea. Pero no nos gusta la primera. No nos damos cuenta que no va a haber el sustento, no va a ser eterno. La provisión no va a ser eterna mientras no haya seguimiento. Toca que está al lado tuyo y dile, ¿cuán cerquita estás siguiendo a Dios? ¿A cuántas millas está siguiendo a Dios? ¿A cuántas millas está siguiendo a Dios? ¿Cuán cerquita está siguiendo de Dios? Si quieres el sustento y la protección, pégate a Dios. Sigue a Dios. Sigue a Dios. Y allí es donde viene. Sin seguimiento no hay sustento, no hay protección. El seguimiento se manifiesta por medio de la fidelidad y de la constancia. Yo voy a expresar que yo soy oveja de Dios, que yo conozco la voz de Dios como como las ovejas conocen la voz del pastor, en la medida que yo sea constante en seguir a quién, a Dios. Porque dice que si el justo pecare, dice que no agradará a Jehová. Dice que el hombre inconstante, dice que no obra la voluntad de Dios. Dice que es como la hora del mar que viene. ¿Conoce usted algunos hermanos de la iglesia que son como la ola del mar? Que vienen algunos domingos y de pronto como la ola del mar. Para yo contar, para yo aprender a oír la voz de Dios, tengo que aprender a seguir a Dios. Y seguirlo de bien cerquita. Ahora, ¿cómo seguir la voz de Dios? Ya dijimos cómo identificar la voz de Dios. Necesitamos seguirlo. ¿Cómo seguir la voz de Dios? Seguir pastores terrenales que nos llevan a pastores celestiales. Pastores que hablan palabra de Dios. Óigame, déjame decirte, hace mucho rato que llevan más de 2 siglos la gente tratando de seguir a Dios sin tener pastores, sin tener gente autorizada, llamada por Dios aquí en la tierra, que guíen la gente a Dios.
Hay gente que ha tratado durante más de 2000 años, durante más de 2 siglos. La gente ha tratado de seguir a Dios sin necesidad de pastores aquí en la tierra y no le ha funcionado. Porque dice Efesios 4 que Dios instituye los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas y finalmente pastores y maestros. ¿Cuál es el punto? Muchas veces nos fijamos en las cosas que no son importantes y no nos fijamos en lo básico. ¿Cuál es lo básico? Tuve muchas conversaciones. Llevamos 5 años pastoreando esta iglesia y durante los 5 años pues hemos tenido un contacto muy estrecho con el liderazgo base que nos encontramos cuando llegamos aquí a esta iglesia. Y parte de ese liderazgo, mi mayor admiración y respeto para ese liderazgo es que son hermanos de una generación ya un poco más avanzada, pero que siempre me han dicho lo siguiente. Y puedo citar 2 nombres que me han dicho lo siguiente. Me han dicho: pastor, yo sé que hay gente que le puede molestar la música. Pastor, yo sé que hay gente que le puede molestar algunos cambios. Hay gente que le puede molestar cambiar el viernes para Dover. Hay gente que le puede molestar muchas cosas. Pero pastor, ¿sabe qué es lo que más a mí me interesa? A mí lo que más me interesa es que usted a mí me hable palabra de Dios. Y yo, mientras a usted a mí me hable palabra de Dios, para mí lo demás es secundario. Allí es donde está el punto. Que muchas veces nos vamos por el postre, las guarniciones, en vez de por el plato principal. Hay 2 restaurantes que se los puedo mencionar, que mi esposa y yo vamos, y no son por los platos principales, sino son por los aperitivos que tienen. ¿Alguna vez usted tiene eso? Vamos a un restaurante en Tampa, no voy a dar el nombre porque no me están pagando propaganda, si me pagaran se la diera. Vamos a un restaurante en Tampa donde vamos allí, ¿sabe por qué? No por los platos principales que tienen, ¿sabe por qué? Vamos por un aperitivo que tienen, que son unos tostones rellenos que tienen. Unos tostones rellenos de camarón y queso. No me pagan publicidad. No me pagaron publicidad. Oiga, unos tostones rellenos de camarones que tienen. ¿Usted se piensa que eso alimenta? ¿Usted se piensa que eso es saludable? ¿Usted se piensa que ese es el plato principal? Pero créame que está lejísimo y nosotros vamos allá por el aperitivo. Hay un restaurante japonés aquí en town, aquí en el pueblo, el cual nosotros vamos, y usted se piensa que vamos por el sushi. No vamos por el sushi. Ese arroz crudo con pescado crudo que tienen esos japoneses, no lo reprenda. No, vamos por un aperitivo que se llama Ragoon, que son unos pasteles rellenos de cream cheese. Cállese que no me pagaron publicidad. De cream cheese adentro. Y el arroz frito. Son fritos y entonces lo ponen con una salsa dulce. My God. To die for. Óigame, mire, ¿es alimenticio? No. ¿Es saludable? Mucho menos. ¿Es el plato principal? ¿Es lo más caro? Tampoco. Pero esa es la razón por la que vamos. Así pasa con mucha gente que viene a la iglesia buscando otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso hay mucha diabetes espiritual. Porque hay gente que viene a la iglesia buscando la azuquita, buscando la cremita, buscando el cream cheese, buscando los camarones, los tostones rellenos. Wow. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que te digo? El problema es que sí, es muy bonito, sabe muy bien, es muy sabroso, pero no te edifica. Porque no es lo principal. Lo principal que tú debes buscar en un líder que Dios haya establecido aquí en la tierra no son los tostones rellenos ni el ragoon japonés. ¿Sabe qué cosa es? Palabra de Dios. El plato fuerte. El plato fuerte. Aquí están. ¿Qué es lo más importante en una iglesia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Efesios 4:11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros. A ver, ¿a quién tenemos por acá adelante? Felicidad. ¿Dónde está Felicidad? El Venga para acá. apóstol esta mañana. Tráigamela para acá. Magali, préstamela un momentico. ¿Me la prestas? Ok, gracias. No, yo se la devuelvo. Porque se la devuelvo porque me decepciona. No se cree. Apóstoles. A otros profetas. ¿Dónde está la profeta? Ángela. ¿Dónde está Ángela? Ay. Ok, ¿qué pasa, Karina? Venga, Karina. ¿A otros qué? Evangelistas. ¿A quién viene para acá? Miguel. ¿Dónde está Miguelito? Préstamelo, Mayra. Yo te lo devuelvo también, no te preocupes. Junto con Felicidad te lo mando para allá. ¿A otros qué? Pastores. Venga para acá esta señora. ¿Y a otros qué? Maestros. Aníbal. venga para Aníbal. acá. Aquí está. ¿Sabes qué? Aquí está la estructura que Dios ha puesto para hablar su voz. Aquí está la estructura que Dios ha puesto para hablar su voz. Ahora, casi siempre hemos malentendido la estructura, dándonos cuenta que nos pensamos que vamos de lo bajito, los maestros, a lo profundo. Los apóstoles, los profetas. Hemos malentendido la estructura. No nos damos cuenta cuál es la función de cada uno de ellos. El apóstol, ¿sabe quién es el apóstol? El apóstol, ¿sabe quién es? Es la punta de lanza. El apóstol, ¿sabe qué hace la punta de lanza? La punta de lanza es quien abre paso. Es la punta de lanza, es quien abre paso. ¿Qué es lo que te va a aportar un hermano que tiene visión apostólica? La visión apostólica te va a aportar la visión del reino de Dios. Es la gente que busca establecer el reino. Que donde quiera que llegan tienen mentalidad de ¿qué? De reino. Aquí reina Satanás, hay que destronarlo. Hay que traer el reino de los cielos. Pero ¿sabes qué? Te cuento algo. El apóstol solito no hace mucho. El apóstol abre espacio. El apóstol, ¿qué es lo que hace? Abre camino, abre el espacio. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Pastorear la iglesia y quedarse ahí a pastorearla? No. Dice que Pablo, donde quiera que iba, Pablo dice que abría el espacio. Había una iglesia y dice que ahí quedaban hermanos, levantaban liderazgo y quedaban hermanos pastoreando esa iglesia. Y él se iba, adivine a dónde, a descansar de vacaciones al Mediterráneo. Allí en Grecia, en esas villas lindísimas que están en el Mediterráneo. No, dice que se iba a abrir otra iglesia. Y dice que levantaba liderazgo y allí se quedaban. Entonces, ¿quién? Los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Y a dónde iba Pablo? De vacaciones ahora para Italia. Allí, para Venecia, en una góndola. Allí, no. Pablo dice que iba a abrir otra iglesia. Ese es el ministerio, ¿qué? Apostólico. Es parte de la voz de Dios. Después del ministerio apostólico está el ministerio, ¿qué? Profético. ¿Sabe quién es el ministerio profético? El ministerio profético son la gente que son depósito de la palabra. Después que pasa el apóstol y abre el espacio, ¿sabes quién tiene que venir? Abre Génesis 1 para que tú des cuenta cómo funciona Dios. Dios funciona, Dios crea, Dios establece, Dios se mueve, Dios cambia, Dios ordena por medio de su palabra. Por lo tanto, después que viene el apóstol, viene el profeta a establecer la palabra de Dios. Ahí viene el profeta, es el que establece el reino por medio de la palabra. Es el que te va a decir, yo pienso. No, es el que te va a decir, dice Jehová. Es el que te va a decir de ese Dios. Después del profeta viene ¿quién? Miguelito el evangelista. Después viene el evangelista. ¿Quién es ese evangelista? El evangelista. Cuán hermosos son los pies de los que, no te quites los zapatos, ¿ok? Cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz, de los que dicen a Sión, tu Dios reina. El evangelista es el que trae la gente a los pies de Cristo. Es aquella gente que tiene el pico fino. ¿Sabe lo que es pico fino? Esa gente que Dios le ha dado una gracia para hablar.
pero que cuando hablan, tú lo ves que tú hablas y enseguida hay un nudo que se te sale en la garganta y enseguida muchas veces te salen las lágrimas. ¿Dónde está el altar que yo quiero ir para adelante? A ver, ¿dónde está el altar en esta iglesia? Alguien que venga a orar por mí, porque ya yo quiero entregarme a Cristo, porque este hombre tiene una asignación de Dios que me lleva a eso. Ese sabe quién es, ese es el evangelista, el que trae la gente a los pies de ¿qué? De Cristo. Pero después del evangelista, el evangelista lo que te ofrece es un encuentro personal. Diga conmigo, encuentro personal. Eso es lo que te va a dar al evangelista, un encuentro personal con la voz de Dios. Después viene, ¿sabe quién? El pastor. Y aquí viene entonces lo que a la gente no le gusta, porque aquí viene entonces el que te va a guiar día a día. El apóstol sigue a otra ciudad. El profeta sigue también a otro lugar a establecer la palabra de Dios. El evangelista también sigue a otra ciudad a establecer el reino. Estos tres se van a establecer el reino, a abrir otra misión. Ya no es en Dover, ahora ¿dónde? Sefner, Roskin, por ahí se van para allá. Pero estos dos, míralos bien, porque estos dos se quedan. Míralos bien, porque estos dos se quedan. ¿Sabes quién es el pastor? El pastor es el que te va a guiar al rebaño eterno. El pastor es el que se va a encargar de tomarte la mano y en el día a día, no en el inicio como estos tres. Estos tres te iniciaron. Pero estos ahora te van a llevar como del día a día. ¿Y sabes qué te ofrece? ¿Sabes qué te ofrece el pastorado? El pastorado te ofrece dos cosas que están muy raras en el cristianismo actual. Te ofrece carácter e identidad. El pastorado te ofrece carácter e identidad. Saber quiénes son tus pastores te va a ofrecer a ti carácter e identidad. Roberto y Yamilei son mis pastores, todo me faltará. Así dice el Salmo 23 nuestro. No se cree. Ahí viene el pastor. Pero después del pastor, ¿quién viene? El maestro. El maestro. ¿Sabes quién es el maestro? El maestro es el que te va a enseñar lo cotidiano. Es el que va a tomar el evangelio y va a break it down. Te lo va a ayudar a digerir. Te lo va a triturar bien. Te lo va a poner bien clarito y te lo va a digerir. ¿Sabes qué cosa es lo que te va a dar el maestro? El maestro te va a dar poder de decisión. Te va a ayudar a tomar decisiones del reino de los cielos. ¿Y sabes cuál es el problema que tenemos muchas veces como iglesia hoy en día? Hay gente que no crece. Hay gente que no crece porque todavía está oyendo lo que dice el apóstol, el profeta y el evangelista, pero no quiere oír lo que te dice el pastor y el maestro. Por eso carecen de carácter, de identidad y de poder de decisión. Señor. Para yo crecer y aprender a oír la voz de Dios, yo no puedo quedarme aquí. Yo no puedo quedarme aquí. Yo tengo que ir a donde está gente. ¿Sabes cuál es el problema? A estos que están del lado de acá te van a traer a los pies del Señor, pero estos que están del lado de acá van a empezar a fijarse, el pastor y el maestro van a empezar a fijarse en cosas que no te van a gustar. Y por eso me gusta mucho el evangelista, el profeta y el apóstol, porque me hablan y se van. Y después yo quiero seguir viviendo mi vida como me da la gana. Pero los pastores, qué sinvergüenza son. Pues yo prefiero ir a una iglesia donde hay un apóstol, no un pastor. Porque los pastores son muy metidos en lo que no le importan. Porque los maestros también son muy... se pasan la vida metiendo las narices en cosas que no. Los pastores empiezan a decirme que no me puedo vestir así, que tengo que atender un poquito mejor a mis hijos. Los pastores empiezan a decirme que tengo que cosas que no me gustan. Y por eso entonces no escuchamos la voz de Dios. Porque no queremos empezar a funcionar como funcionó Jesús. A Jesús no le dijeron apóstol. A Jesús le dijeron profeta. A Jesús le dijeron
pastor. A Jesús le dijeron, maestro. Ahí viene la gran palabra. Debemos ser una iglesia abierta a las manifestaciones del Espíritu. Gracias, familia. Muchas gracias. Un aplauso a estos modelos. Después vemos cuál es el que va, o mejor dicho, ya ustedes saben quién es la que va a pasar en la portada de la revista. Debemos ser una iglesia abierta a las manifestaciones del Espíritu. Abierta a las manifestaciones del Espíritu. Una iglesia que no se abre a las manifestaciones del Espíritu está oyendo opiniones humanas y no voz divina. Porque la iglesia cristiana vive todavía en la dispensación del Espíritu Santo. Vivimos todavía en el tiempo del Espíritu Santo. Yo me voy y me sentaré en la diestra del Padre allá arriba. Pero tranquilos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, os enviaré a el Espíritu de Dios. Entonces vivimos en el tiempo en el que la presencia de Dios es por medio de su Espíritu. Tenemos que abrirnos a las manifestaciones del Espíritu de Dios. Puede vivir convencido, y lo hemos conversado con el staff de la iglesia, y hemos dicho, tranquilos, somos pastores que nos reconocemos que somos bastante moderados y queremos buscar el balance en todas las cosas de las manifestaciones de Dios. Porque ¿sabe qué? Muchas personas vienen acá adelante y reciben de Dios, y gloria a Dios por eso, y muchas veces tiemblan, y muchas veces se caen, y muchas veces hay manifestaciones del Espíritu de Dios. Usted sabe qué es lo que nosotros como pastores y maestros, lo que vamos a mirar más no es cómo tú te caes o cómo tú tiemblas, sino cómo saliste cuando te levantaste de ahí. ¿Cuáles son las decisiones que tomaste? ¿Cuáles son las decisiones que tomaste? Es lo que le importa a Dios, es el fruto que va a buscar Dios en tu vida. Debemos dejar de hablar de opiniones humanas y darle espacio a la voz divina. La voz de Dios es alimento. Mejor que yo lo dijo Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia, reúnete con, rodéate de, busca a, procura a gente que te hable voz de Dios.